Hola amigos, continuamos hablando acerca de los fariseos, pero hoy en el contexto de la parábola conocida como la parábola del fariseo y el publicano. Gracias por acompañarme, mantente conmigo en este video al final porque hoy vamos a ir profundo a la escritura y vamos a hablar acerca de las listas del fariseo y acerca de un detalle más que quiero regalarte en este video. Así que no te desconectes, acompáñame hasta el final. Regresamos enseguida. La parábola del fariseo y el publicano se encuentra registrada en el Evangelio de Lucas, en la palabra de Dios, y en el capítulo 18, los versículos 9 al 14. Tú puedes leerlo allí en tu casa, yo no voy a leer la parábola completa, probablemente ya tú conoces esta parábola, si no, puedes leerla allí en la palabra Lucas 18, 9 al 14. Yo he titulado este video Las listas del fariseo. En un video pasado ya hablamos de qué cosa es un fariseo, quién es un fariseo. El fariseo tiene listas. Y la primera lista aparece en el versículo 11, la primera lista que el fariseo hace. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 18. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. La primera lista que tiene el fariseo es una lista de las personas que están más mal que él. O sea, las personas que él considera que están por debajo de él. Si él no va al cielo, seguramente ese grupo de personas tampoco va a estar en el cielo. Entonces, el fariseo usa a esas personas para medir su espiritualidad, su estado de santidad. Él dice: todas estas personas están por debajo de mí. En el tiempo en que Jesús vivió en esta tierra, había una lista, una jerarquía espiritual. En el top, en lo más alto, estaban los fariseos. Eran los número uno. Estaban los fariseos, bueno, y los saduceos. Estos dos grupos se discutían. Se discutían allí el primer lugar, fariseos y saduceos. Después estaban los maestros de la ley, que también eran personas que tenían gran respeto y que estaban allí en lo alto de la sociedad religiosa del tiempo de Jesús. Más abajo quizás estaban ya las personas comunes y corrientes. Debajo, después de esa, estaban los pescadores. No los pecadores, los pescadores. Los pescadores, recuerda que los apóstoles de Jesús casi todos eran pescadores. Bueno, ya estas personas comenzaban ya en el ranking de lo peor de la sociedad del tiempo de Jesús. Después de los pescadores estaban las prostitutas. También estaban por debajo de las prostitutas. Y quizás lo más bajo en la sociedad en el tiempo que Jesús vivió estaban los cobradores de impuestos o los publicanos, como el publicano de esta parábola. Los publicanos tuvieron mala suerte, de que debido a su alianza con el Imperio Romano, los judíos los señalaron como sus peores enemigos, como traidores, y por lo tanto eran considerados de lo peor de la sociedad. Así que esa es la primera lista. Te hago la pregunta, ahora a ti, ¿acaso tú tienes una lista de personas que están por debajo de ti? De personas que tú las miras y te comparas con ellas y dices: yo estoy bien espiritualmente hablando, no necesito mejorar, mira cómo están los demás, si el pastor está así, si los líderes están así, yo estoy bien entonces. Además, el fariseo usa también esta estrategia de una lista de personas que están por debajo de él como una estrategia de distracción. O sea, siempre que yo pueda colocar a otros en el foco de las personas no me van a mirar a mí. Esa es mi estrategia. Yo busco una persona que está muy mal o que yo creo que está peor que yo, visiblemente. Yo siempre digo que en la iglesia todos tenemos defectos y pecados, solamente que unos los saben esconder mejor que otros. Pero el fariseo busca a esas personas que hay en las iglesias, pobrecitos, que son a veces quizás los más ingenuos, que no saben esconder sus pecados. Y esas personas entonces las ponen en el foco del resto de la hermandad, para que la hermandad mire a esas personas, se concentre en esas personas y no los miren a ellos. Y así ellos usan eso como distracción. El fariseo sigue hablando: Señor, yo ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. La segunda lista que tiene el fariseo es la lista de las cosas buenas que hace. El fariseo tiene una lista y dice: bueno, yo mira lo bueno que soy, mira lo que yo hago, una lista de buenas obras, porque el fariseo cree que por sus obras es justificado. En otras palabras, el fariseo erróneamente piensa que por obedecer o completar, no voy a usar la palabra obedecer porque algunos a veces se prejuician y la obediencia sí es parte del plan de Dios.
Pero el fariseo no es que se preocupa en obedecer, es que él piensa que cumpliendo ciertos requerimientos estará en una situación espiritual apta para ir al cielo, porque piensa que lo que nos habilita para ir al cielo es el cumplimiento de una lista de cosas. En lugar de que nosotros conocemos que la Biblia dice que lo que nos hace apto para ir al cielo es la presencia de Jesús en nuestra vida, y cuando Dios nos mira, no nos ve a nosotros, sino nos ve a través de la justicia de Cristo Jesús. Quizás tú también tienes una lista de las cosas buenas que haces. Mira, nota que el fariseo va a la iglesia. El fariseo viene a la iglesia no a orar, aunque dice la parábola que ambos subieron al templo a orar. Pero el fariseo realmente nota que no iba a orar. El fariseo fue al templo a informarle a Dios de las cosas buenas que él había hecho. Es que Dios sabía eso ya. Tú no tienes que informarle a Dios de las cosas buenas que tú haces. De paso, las cosas buenas que tú haces es porque Dios ha puesto eso dentro de ti. Dice la palabra de Dios que todo don perfecto, toda buena dádiva desciende del Padre de lo alto. Así que si hay algo bueno en ti, algo bueno que tú hayas logrado, es porque ya Dios hizo ese milagro. Entonces tú no necesitas informarle a Dios de lo bueno que tú haces. Pero el fariseo no solo le informa a Dios, no solo fue a la iglesia a informarle a Dios. El fariseo también fue a la iglesia para informarle a los demás, para que los que estaban alrededor se enteraran de todo lo bueno que había hecho. Porque el fariseo vive de eso, vive de nominaciones, vive de reconocimientos. El fariseo vive, se llena con que su nombre esté en boca de todos, alabándolo por la buena persona que es, porque, por lo bien que se viste, por la música que escucha, porque él es más santo que todos, porque siempre cuando se habla de santidad, el nombre de él va a estar manejándose entre las personas. De eso vive el fariseo. Un tercer aspecto y final que yo quiero compartir contigo no es una lista, pero es un detalle extremadamente extraordinario que quise dejarlo para el final. Nota algo, tanto el fariseo como el publicano se apartan de la gente, se separan de la gente. ¿Por qué razón? Porque el fariseo se aparta de la gente para no contaminarse. El fariseo dice, yo no me puedo contaminar, yo no puedo dejar que el mundo entre a mi vida, por eso yo no puedo juntarme con gente del mundo, con gente que no es cristiana, porque me contamino. La palabra fariseo significa apartado, o sea, échate para allá, porque tú y yo no podemos, la luz y las tinieblas no tienen ninguna relación, yo no puedo estar contigo. Ahora, el publicano también se aparta de la gente, pero se aparta de la gente por otra razón. Se aparta de la gente porque se siente indigno. Miren, dice la palabra allí en el versículo 13 que el publicano estaba lejos. ¿Por qué estaba lejos? Porque se sentía indigno. No quería, no se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo. El fariseo se siente digno. El publicano se siente indigno. Y te pregunto, ¿cómo te sientes tú? ¿Digno o indigno? Hay otro pasaje en la palabra de Dios que yo tengo que citarlo porque es poderoso. Lucas capítulo 7, el mismo evangelio de Lucas, pero el capítulo 7 hay una historia también de Jesús haciendo un milagro. Es conocido este milagro como cuando Jesús sana al siervo del centurión. Y es extraordinario. Yo quiero que tú vayas conmigo allí. Lucas capítulo 7, el versículo 4 y el versículo 6. En el versículo 4, los fariseos se acercan a Jesús. Y cuando se acercan a Jesús, le ruegan, le solicitan diciéndole, es digno que le concedas esto, o sea, que le cumplas el milagro que el centurión pide, es digno. ¿Por qué? ¿En qué basa el fariseo la razón de la dignidad? En una buena obra. Versículo 5, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Para el fariseo, tú eres digno si tú tienes buenas obras. Y los fariseos se sienten dignos. Sin embargo, el versículo 6 dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, y noten, Señor, no te molestes, puesto que no soy digno de que entres a mi casa. ¿Te das cuenta del contraste? El fariseo le dice a Jesús, es digno que lo hagas. El centurión le dice a Jesús, no soy digno de que lo hagas. El cristiano verdadero siempre se va a sentir indigno. El día en que te sientes digno, comienzas a trazar tu senda hacia la perdición. Pero aquellos que vamos al cielo, siempre nos sentimos indignos. De paso, el cielo va a estar lleno de personas que siempre se sintieron indignos.